a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Daniela Fredes, HR Manager en HD Hyundai Infracore. En este capítulo hablaremos sobre cultura, atracción del talento, tecnología y los retos de capital humano para los próximos años. Hola Daniela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Javier? Muy bien, muy bien. La verdad que deseando arrancar este HR Thought by Hiring y de conocerte un poco mejor. Y a mí sí me gustaría que antes de entrar en materia de capital humano, de talento, que nos puedas contar quién eres, de dónde vienes, qué haces, para que podamos conocer tanto el lado profesional como personal de Daniela. Súper. Bueno, mi nombre es Daniela Fredes, soy psicóloga, trabajo hace ya más de 15 años en el área de recursos humanos. Mi especialidad es la gestión de recursos humanos en empresas multinacionales, pero en realidad estoy involucrada en todos los subsistemas del área, incluyendo compensación y beneficios, gestión del talento y desempeño, reclutamiento y selección, global mobility, comunicaciones internas, entre muchos otros. Actualmente trabajo como gerente de recursos humanos en HD Hyundai Infracore, que es una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria para la construcción, para la minería, obras industriales y de ese tipo. Es una empresa coreana que tiene oficinas en distintas partes del mundo y yo soy responsable de recursos humanos para Chile y también para el equipo de México. Súper interesante. Muchísimas gracias, Daniela. De cara a poder coordinar bien el Departamento de Recursos Humanos de una empresa global y con los diferentes países, ¿cómo crees que afectan estas diferencias culturales al desarrollar estrategias de recursos humanos? Bueno, eso es un tremendo tema. O sea, el considerar las diferencias culturales no solo al desarrollar, sino también al momento de implementar estrategias de recursos humanos es fundamental, sobre todo en este tipo de empresas. La concepción de, bueno, valga la redundancia, conceptos como la comunicación, como el liderazgo, obviamente que varían de cultura a cultura, por lo que en una organización global es necesario, lógicamente, considerar estas diferencias y cómo en el fondo influyen en el trabajo. Pero si bien existen diferencias, también debe haber cohesión, deben haber definiciones y entendimientos comunes en cuanto a la cultura organizativa que guían no solamente las estrategias de recursos humanos, sino también las estrategias que permean la organización a nivel transversal. Buenísimo. Y no sé si tienes algún ejemplo en concreto, ¿no? Al tratarse de una organización tan global en el que haya habido, ¿no? una falta de cohesión cultural, pero por el punto de diferentes culturas geográficas que tenemos. No sé si tienes algún ejemplo en mente que puedas compartir con nosotros. Sí, claro, bueno, varios en realidad. Esto es un tema diario, es algo que enfrentamos, perdón, es algo que enfrentamos en el día a día. Pero claro, recuerdo especialmente una iniciativa que llevamos a cabo hace algunos años atrás, precisamente por el tema de la comunicación y las diferencias culturales en cuanto a la comunicación a nivel global, precisamente con miras a la cohesión en cómo definimos y cómo entendemos el concepto de comunicación. La idea de esa campaña era entregar guías de comunicación basadas obviamente en nuestros valores organizacionales, destinadas a tener comunicación más abierta y fluida, más horizontal también, más simétrica, en el caso de los países en que culturalmente la comunicación es por definición al contrario, muy vertical y muy asimétrica, pero también al mismo tiempo entregarle herramientas a los trabajadores, a los líderes de países donde culturalmente la comunicación es por definición más horizontal, para que logren comprender las sutilezas, los matices que tiene el intercambio comunicacional en equipos crossculturales y así poder mejorar la interacción y también la eficiencia de cada uno de ellos. Buenísimo, buenísimo. ¿Y Mm. utilizáis alguna herramienta para evaluar ese ajuste cultural de los candidatos, ¿no? Desde un propio proceso de selección o de los propios colaboradores? Claro que sí, claro que sí. Bueno, en ese sentido, por lo menos para mí, las entrevistas por eventos conductuales son una herramienta de mucho valor, si no la más importante para la medición de ese ajuste que tú mencionas. La competencia crosscultural es compleja de medir porque tiene muchas aristas, tiene muchos componentes que incluyen
habilidades comunicacionales, apertura a la experiencia, apertura a la diversidad, también matices de tolerancia a la frustración, que es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con culturas muy distintas a la de uno, flexibilidad también entre, bueno, muchas otras. Entonces, ver cómo un candidato ha enfrentado situaciones, contextos en los que esas competencias se han puesto en práctica, es muy importante para hacernos una idea de cuán preparado podría estar esa persona para enfrentar los desafíos en una organización global, incluso si no ha trabajado necesariamente en una. Súper interesante porque eh, a nivel cultural, por así decirlo, ¿tenéis Mm. definidos una serie de valores, competencias que los candidatos deben tener para que haya un Mm. buen fit en la organización? ¿Perdón? Sí, digo, a nivel cultural, ¿tenéis definidas una serie de competencias y de valores que los candidatos deben tener para que el fit sea adecuado en la organización? ¿O cómo Claro que lo sí. tenéis? Sí, claro que sí. Tenemos un set de competencias corporativas que son globales. Nosotros tenemos programas, bueno, tenemos una plataforma de gestión de talento y desempeño que es global y que es nuestra base en el fondo, es nuestro mapa de competencias en cuanto a personas que llegan a la organización y también cómo vamos desarrollando esas competencias a lo largo de la vida del trabajador dentro de nuestra organización. Entonces, claro, parte con el proceso de selección, pero también sabemos que es un proceso constante y es un proceso que todos los años tenemos que ir revisando, tenemos que ir viendo cómo se van desarrollando esas competencias, qué es lo que falta por desarrollar, cuáles son fortalezas, cuáles son necesidades de desarrollo. Es un tema constante que, claro, que parte desde el proceso de selección de ese candidato hasta ya, bueno, durante toda su vida con nosotros. Súper interesante. A mí siempre que hablamos de cultura, me gusta entender la definición de cultura organizacional que tiene la persona con la que estoy hablando. ¿Qué sería para ti la cultura organizacional, Daniela? Bueno, para mí la cultura organizacional es el alma de la organización finalmente. Bueno, está la definición en el fondo teórica, lo que dicen los estudiosos del tema, pero a mí me gusta verlo como el alma de la cultura, la historia, de dónde viene y hacia dónde también quiere ir y cómo quiere llegar a ese destino. Y bueno, y está compuesta por tantas cosas, ¿verdad? En el fondo, por una parte, las personas que forman parte de esas culturas, sus propias historias y cómo en el fondo se van mezclando los líderes de la organización, desde dónde vienen, cuál fue su camino, todo eso va formando la cultura finalmente. Entonces, por eso te digo que para mí es el alma de la organización y es lo que la impulsa hacia adelante, independientemente de lo que pase alrededor. Una cultura organizacional fuerte es finalmente lo que le permite a la organización hacer frente a los desafíos bueno, de la vida. Totalmente, totalmente. Y aparte es muy viva, ¿no? Que lo que hoy Mm. en día forma parte de la cultura no tiene por qué serlo en unos años. Y entiendo también por lo que nos contabas antes, ¿no? Mm. Esas diferencias culturales a nivel geográfico que luego se representan en los diferentes países, Mm. pero sí que tenéis un set de competencias estable para todos los países, ¿no? A nivel global. Sí, ¿Tenéis además una tal cual. serie de competencias para cada país, además de las globales? No, no, nosotros tenemos un sistema integrado para todos los países, digamos, son 6 en el fondo core competencies que aplican a todos por igual, independientemente de la región en la que vivan. Sí tenemos diferenciación dependiendo de si son personas que son actualmente líderes o no, ¿Vale? pero las competencias en sí, en su esencia, son las mismas. Vale, fantástico. Y no sé, Daniela, como psicóloga organizacional, Ujú. si nos puedes contar algún método innovador que estéis aplicando en cuanto a selección y a poder evaluar este fit cultural más allá de las entrevistas competenciales. Ujú. Bueno, el proceso de reclutamiento siento que parte mucho antes de la necesidad de llenar un puesto específico, la actualización constante de nuestros perfiles de cargo, el lenguaje también que utilizamos para publicar las ofertas, pasando por los medios de difusión que utilizamos, la calidad y la transparencia también de la información que entregamos a los candidatos. Para mí, todas esas variables influyen en el diseño de un proceso de reclutamiento que no solamente sea innovador, sino también efectivo al momento de atraer candidatos, porque si estamos en el fondo promocionándonos al exterior buscando gente que se integre a la organización con avisos vagos que contienen poca información sobre el puesto, sobre la organización, sobre la cultura,
van a traer perfiles genéricos que no necesariamente están al momento de postular interesados en nuestra organización o al puesto de trabajo que estamos ofreciendo. Para captar candidatos que realmente estén interesados en nuestra organización y lo que ésta tiene que ofrecer, nosotros debemos poner énfasis en lo que estamos comunicando, dónde estamos comunicando, y en ese sentido actualmente el tema de las redes sociales es sin duda algo que para nosotros es muy importante, en el fondo tener presencia en redes sociales y también cómo lo estamos haciendo, en el sentido, como te decía hace un ratito atrás, de la calidad de la información que nosotros entregamos al exterior, sobre todo a personas que quieren formar parte de nuestra organización. Totalmente, ¿no? Yo creo que es fundamental el employer branding. Quizá hace unos años normalmente empresas estaban por encima que candidatos en esa negociación. A día de hoy están a la par, ¿no? Y en algunos puestos candidatos por encima de empresas, ¿no? Y es importante que la empresa sepa comunicar de una forma clara, atractiva y también súper importante, real, ¿no? Porque hay muchas Mm, veces que alguna empresa se pasa con esto del employer branding y luego el sí. candidato se lleva un chasco, ¿no? Cuando entra a la organización, pero el proceso de selección empieza mucho antes de que el candidato haga la entrevista, por ejemplo. Tal cual, sí, tal cual. Y bueno, y por todas las áreas, ¿ah? O sea, pasa por cómo, o sea, la manera que tenemos de hacer negocios, el ser una empresa ética responsable, cómo hacemos nuestro marketing, o sea, todo eso finalmente, como dices tú, es parte de la imagen que nosotros proyectamos hacia el exterior y obviamente que tiene que ser algo transparente, algo fidedigno y como bien dices tú, que la persona después no entre a la organización y se encuentre con la sorpresa de que es absolutamente contrario a eso que habíamos publicado, no sé, en redes sociales o qué sé yo. Totalmente, totalmente. Oye, Daniela, y de cara a la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia Ujú. artificial, tanto a nivel transversal de recursos humanos, no sé, Mm. algo que estéis haciendo que quieras compartir con nosotros, ¿dónde crees que está teniendo un mayor impacto la tecnología, eficientando los procesos? Sí, claro. Bueno, yo creo que a esta altura el tema de la tecnología es casi un lugar común, ¿verdad? Como que estamos hablando harto de ese tema de la inteligencia artificial. Nosotros sí estamos utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial en parte de nuestros procesos de reclutamiento y selección. Por ejemplo, los filtros iniciales de candidatos y qué sé yo, la digitalización de los procesos en general. Y claro, puede ser, incluso para algunos colegas puede ser visto como una amenaza, ¿verdad? Pero son herramientas muy valiosas para complementar nuestro trabajo, hacerlo más eficiente, hacerlo más efectivo también. Pero también siento que hay que ser bien cuidadoso y no transformar esas tecnologías en una muleta que finalmente nos haga perder la perspectiva y la sensibilidad de la naturaleza de nuestro rol, que finalmente es trabajar con personas. Así que sí, sin duda que estamos utilizando herramientas, pero también con cuidado y en el fondo y sin olvidarnos que somos capital humano, somos recursos humanos, entonces no tenemos que perder esa perspectiva del humano que tiene nuestro nombre en nuestros cargos. Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, yo creo que la tecnología está para empoderar a los departamentos de selección a tomar decisiones, ¿no? Basadas en datos y eficientarlas. Pero hay una parte fundamental dentro de empoderar al departamento de selección y es que somos humanos y queremos seguir tratando en gran parte con humanos, ¿no? Entonces, pues si ganamos eficiencia en una fase inicial, que esto permita al departamento de selección, por decir un departamento, a tener un tiempo de calidad mayor con los candidatos que entreviste, ¿no? Y que no Tal se cual. pierda ese toque humano. Exacto. Sí, no, lo que tú dices es absolutamente así. O sea, en el fondo es utilizar la tecnología como una herramienta, es utilizarla también como una herramienta de manera responsable que permita hacer los procesos más eficientes. Obviamente que el análisis de datos, la profundidad de los análisis que te da, por ejemplo, la inteligencia artificial, es impresionante y es algo Impresionante. que sin duda uno como un humilde ser humano no tiene cómo llegar en el fondo a ese nivel. Pero el cómo utilizamos esa información y qué hacemos después con ella, yo creo que también es un factor bien interesante y que da harto para análisis en ese sentido. Totalmente. Y hablando de tecnología, aunque no tienen por qué ser los retos, ¿no? Pero Mm, ¿qué retos crees que vienen de aquí a los próximos años en materia de capital humano? mm. Mira, yo creo que un poco lo que estábamos hablando hace un ratito atrás, ¿ah? O sea, en el fondo, el camino nos debería llevar al complemento. La tecnología nos va a permitir, como te decía, analizar datos con mayor rapidez en distintos niveles, acceder a más y mejor información,
No hay que tenerle miedo a ese salto, pero sí creo que tenemos que ser un poco cuidadosos en ese sentido. Para mí yo creo que el principal reto del capital humano es que estemos en el fondo a tono con las nuevas tecnologías, perderles el miedo y saber utilizarlas de manera responsable, en el fondo buscar el equilibrio. Y creo que en ese sentido los departamentos de recursos humanos somos fundamentales para digamos, ayudar a la organización a enfrentar también eso, perdón, como te decía, estoy un poquitito alérgica, No te preocupes. pero claro, creo que son fundamentales en el fondo para ayudar a la organización a enfrentar esos desafíos, porque no es solamente un desafío para los departamentos de recursos humanos, es un desafío para la organización completa. Totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, hay por ahí en internet, ¿no? Un meme que dice que no te quitará el trabajo la inteligencia artificial, sino Mm. otro humano que sepa utilizar bien la inteligencia artificial, ¿no? Yo Tal creo que cual. nuestra responsabilidad es, desde las empresas, ¿no? Empoderar, ayudar a los equipos a que sepan sacarle un uso provechoso y además un uso Mm. ético a la tecnología que tenemos. Mm, tal cual. Bueno, lo que tú dices, la ética, yo creo que en ese sentido es fundamental y ahí tenemos harto que decir. Sí, 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 sin ninguna duda, ¿no? Ya están Mm. saliendo mil historias, ¿no? De mal uso, ¿no? De la propia inteligencia artificial o incluso, como tú decías, ¿no? Utilizarla en un exceso que se pierda ese lado humano, que se pueda perder incluso la creatividad. Claro. Em, sí, sí, adelante, adelante. No, te iba a decir en relación a eso mismo, como para agregar un punto. O sea, por ejemplo, con nosotros con la inteligencia artificial, con el prompt adecuado, podemos establecer, por ejemplo, una política de recursos humanos sin ningún problema. Pero si la empezamos a analizar, y claro, dejando de lado el factor humano, porque finalmente es una máquina la que lo hace, pierde un poco esa sutileza que le da en el fondo una política realizada por una persona. En el fondo, cuando viene de la inteligencia artificial, tiende a lo genérico, tiende al lugar común y no necesariamente, bueno, y también ese es el problema del benchmark en general, en el fondo cuando usamos cosas que son más genéricas o que funcionan bien en una parte, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, te va a entregar algo común. Pero claro, se pierde esa sutileza del contacto persona a persona, esa sutileza que le da el ser humano en el fondo a esa política, que siempre va a ser más enriquecedor, siempre va a ser a un nivel más profundo, y que bueno, además es éticamente cuestionable sin duda en el fondo que estemos basando nuestras decisiones 100% en inteligencia artificial o en lo que nos pueda decir una máquina. Totalmente. Vamos a llegar todos a las mismas conclusiones, ¿no? Si tomamos Tal todos cual. la misma fuente. Yo creo aquí que sirve mucho de guía, ¿no? Por ejemplo, esa política. Mm, Nos puede ayudar a inspirarnos, a tomar ideas, referencias, como hasta ahora se ha hecho con Google, ¿no? Muchas veces mm, cuando alguien tiene una nueva cosa que hacer, va a Google, recaba sin duda, información y en base a eso crea su propio plan, ¿no? Pues la claro. inteligencia artificial nos ayuda a recabar esa información más rápido, pero luego Mm, es el humano quienes tenemos que procesarla, digerirla y crear algo, ¿no? Para que no se claro que pierda sí. ese toque. Eh, Mm, y Daniela, a nivel de cultura, ¿no? Que hemos estado hablando mucho al mm. inicio de esta entrevista, ¿crees que tenemos retos culturales por delante interesantes de aquí a los próximos años? Mira, yo creo que principalmente es asumir que estamos en un contexto global, que en el fondo el estar enclaustrado, el no mirar para afuera y el considerar que una sola forma de hacer las cosas o ver la realidad es la correcta, nos va a llevar por el camino equivocado. En ese sentido, tenemos que asumir que somos parte de un contexto global, que tenemos que darle la bienvenida a nuevas culturas. El educar sobre la sensibilidad, sobre la inclusión, sobre la diversidad en los equipos de trabajo, yo creo que es muy importante en ese sentido. Totalmente, totalmente, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que toda, todo el tema de diversidad e inclusión ha pasado de ser años anteriores una moda a un must-have. Realmente las empresas tienen una responsabilidad muy importante con la diversidad y la inclusión por delante. Y me gusta mucho el punto, ¿no? De ese contexto global y de que somos parte de un todo y no solo de la realidad que tenemos por delante. Sin duda que sí.
Bueno, Daniela, darte las gracias por este espacio. Me ha encantado compartir estas ideas contigo, conocerte un poco más, conocer tus puntos de vista. Muchísimas gracias por participar en este HR Thoughts by Hiring. No, muchas gracias a ti y bueno, gracias también por la oportunidad para poder dar mi opinión respecto a esos temas que sin duda que son muy interesantes de conversar. Que vaya todo fenomenal. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, que esté muy bien.